Ondas de Vida presenta La Fe que se oye con los pastores Carla y Raimundo Gómez Sierra. Comenzamos. Cada gota de tu sangre nos acercaba más al Padre, de las tinieblas a tu luz, soportando el dolor, por amarnos, oh Jesús, lo diste todo por amor. Al ser clavado en esa cruz, fue tu sangre que nos cubrió, fue tu sangre que nos redimió, fue tu sangre que nos cubrió, fue tu sangre. Nuestra transmisión en vivo ahí en Facebook, ahí pueden comentarios. Recuerden que nos encuentran como Ondas de Vida 1440. También tenemos nuestra multilínea 59 11 07 1440 extensión 537. Bienvenidos a La Fe que se oye y saludo con mucho gusto a los pastores del amor, Carlita y Ray Gómez Sierra. Buen día. Saludos, George, saludos, auditorio. Ahora sí, está nuestro querido Jorgito. Primero que nada, que ayer estaba tremendamente solicitada nuestra voz misteriosa. Sí, nos dijeron que está muy elegante, que está muy moderno. Y sí, aquí está, como siempre, muy moderno, muy elegante. Uh-huh. Y saludos a los que están en radio, a los que están en Facebook. Hoy tenemos un programa, pues, no especial, pero sí creemos, mi esposa y yo, que es un tema que nos ha tocado. Yo creo que esto es algo que usted tiene que tomar nota con sus hijos. Hoy vamos a hablar de adolescencia, los adolescentes. Y todo surgió porque estábamos viendo una serie, mi esposa y yo, que les recomendamos en Netflix, que se llama ¿Adolescencia o Adolescente? Adolescencia, sí. Y bueno, si usted ha tenido la oportunidad de verla, pues nos puede dar sus opiniones, sus puntos de vista. Aquí ya estábamos platicando antes de entrar al aire con Jorgito, sus opiniones y lo Perdón que él te interrumpa ahí. consideró. No sé si un niño menor sea bueno que lo vea, porque la entrevista con la psicóloga, donde él describe y ella le hace preguntas, o sea, a lo mejor alguien... Y el lenguaje inapropiado que se utiliza, ¿no? Tal vez alguien pequeño no es adecuado, Uh-huh. Pero los padres, sobre todo el mensaje es hacia los padres. Exacto. Y bueno, ese es el tema del día de hoy, así que creo que es bueno que tome notas y que por supuesto nos mande sus comentarios si tiene alguna pregunta o alguna duda. Y también los que están en Facebook pueden comentar, preguntar, uh-huh. dar su opinión también, ¿verdad? Sí, porque claro. no nada más es nosotros, pero hay varias cosas ahí que nos llamaron mucho la atención y que dijimos probablemente esto es lo que estamos fallando, o porque no es un caso aislado, o sea, uh-huh. aunque son pocos los casos, gracias a Dios, pero cuántos asesinatos se han dado de adolescentes, o sea, el adolescente es un asesino en los Estados Unidos, se está dando aquí en uh-huh. México, en el bullying, que golpearon a la niña y con una piedra, o sea, niños muy fuera de control. Claro. Muy fuera de control, entonces creemos que sí vale la pena profundizar un poquito en el tema y ver algunas cosas que pueden ser importantes para abordar. Y también el día de hoy puede reenviar a personas que no sean cristianas, que puedan, pero que estén en esta etapa
que tengan hijos entre 9 años, dijimos, y 21. Y 21, ¿para qué? Porque estamos seguros que la información les va a servir. Claro. Les va a servir Claro bastante. que sí. Primero, y vamos a entrar como va de lleno, porque hay varios puntos, muchas cosas que queremos compartir con ustedes y esperemos que nos pueda dar el tiempo de hablar de todo. Lo primero es que en esta historia o en esta trama, pues un joven, un adolescente de 14 años, lo acusan de cometer un homicidio. Cosa que, pues, que uno dice de entrada que fuerte, ¿no? Con un niño a esa edad pueda cometer un homicidio con otra niña de la misma edad. Y una de las cosas importantes o un punto importante que nosotros veíamos en esta serie es que hoy en día se respeta mucho la privacidad de los niños o de los jóvenes o del adolescente. Es mi teléfono, ¿no? Es mi cuarto. No puedes invadir mi privacidad, hablando del hijo hacia los padres. Entonces, de repente hay esta cuestión donde el padre no sabe hasta dónde puede meterse con los hijos en cuanto a esto de privacidad, de voy a ver tu cuarto, voy a ver tu teléfono, voy a revisar cómo estás. Porque los jóvenes se enojan con esto. Y de repente pues nos dicen, es mi teléfono. Y pues no es su teléfono. O sea, nosotros se los compramos. Claro. ¿No? Mi esposa le ha dicho a nuestros hijos en alguna ocasión, el teléfono es mío y yo te lo presto porque tú no lo compraste, ¿no? Y en el momento en el que yo quiera te lo quito o lo reviso. O sea, ¿cuál es el problema? Y aún, porque a lo mejor alguien nos está viendo y dice, es que mi hijo ya trabaja y se lo compró o se lo regaló el abuelo o no, cosas así. Pues sí, pero finalmente está bajo tu custodia, bajo tu autoridad. Entonces, es muy importante que los hijos no necesitan privacidad, necesitan supervisión. Ayer me ponías un ejemplo, ¿no? De la supervisión, cuando tú estás poniendo a alguien. Sí, porque esto yo lo he escuchado mucho y los papás no saben, incluso, por ejemplo, a veces la mamá quiere revisar el teléfono o entrar a la recámara. No, deja al niño, es su área, ¿no? Es su espacio. Es su espacio, es su privacidad. Usan mucho este término, yo lo he escuchado muchísimo. Y miren, un ejemplo muy sencillo para que entendamos esto. Primero vamos a partir del punto que nuestros hijos están en entrenamiento, en entrenamiento. Este concepto nos lo enseñó la pastora Sarita Londi y a mí me gustó muchísimo, me amplió mucho el panorama en la etapa de crianza de mis hijos porque tenía toda la razón, tiene toda la razón. Los estamos entrenando, ¿para qué? Para la vida. Los estamos entrenando para la vida, o sea, no van a estar con nosotros siempre y ellos tienen que ser entrenados. Entonces vamos a un ejemplo muy sencillo. Tenemos un empleado que acabamos de contratar en una empresa y estamos enseñándole a usar una maquinaria nueva y el empleado está en capacitación. Ese empleado no necesita privacidad, necesita supervisión. Claro. Entonces, ¿cómo podemos dejar a un niño de 12, 13 años, 14 años sin supervisión, respetando su privacidad cuando él está en entrenamiento? Entonces, una de las cosas que me llamó la atención de esta serie es que el papá dijo, o la mamá, es que pues el hijo cerraba su puerta y se ponía a ver la computadora que sus padres con mucho esfuerzo le compraron. Sí, papá, y se le dimos todo lo que nos pidió. Pero no permitan que sus hijos permanezcan a puerta cerrada en sus recámaras. ¿Con el celular? No permitan, ni en el celular, ni con los amigos, ni con la novia, ni con la computadora. O los amigos, ¿no? Sí, a nosotros nos pasó, llegó una chica, compañera, de Santiago, por cierto, influencer, con un montón de seguidores así, y pues llegó así a la casa bien diva, ¿no? Y linda, pues, porque una niña que tú la veías y parecía modelo y así, y ya se pasó, nos saludó, todo muy padre, y se pasó directo a la recámara de Santiago y cerró la puerta. Wow. Y mira que en ese momento no queríamos hacer sentir mal a Santiago, ¿no? Pues la niña la acabamos de conocer. Claro, esta niña con muchísimo, o sea, vino a influencer literal, y nosotros así como que, ahora resulta, después ¿no? de 2 horas salieron, ¿no? Todo bien. No, inmediatamente yo fui, hoy todo bien, les voy a traer agua, la puerta debe estar abierta, gracias. Pues ni modo, ¿no? Con la pena, tal vez Santiago se sintió mal. Santiago me dijo, gracias.
porque así hay muchos casos. Sí. Llegan los amigos y cierran la puerta y llegan, a lo mejor no niño o niña, a lo mejor puras niñas, a lo mejor, pero ¿por qué la insistencia de tener la puerta cerrada? O sea, la puerta va abierta porque están bajo supervisión. Ujú. Entonces, cuando tienen la puerta cerrada, pues, ¿por qué la tienen cerrada? Y yo veo muchos padres que les da pena o les da Ujú. miedo o no quieren hacer sentir mal al hijo, o el hijo se pone muy al brinco diciendo que es su libertad y es su Es mi privacidad. recámara, ¿no? Ujú. Y Sí, no claro. es... Como si pagara renta. Exacto, entonces no es tu recámara. Porque ¿qué estaba viendo el niño en la computadora tantas horas? Videos de asesinatos, no sé qué estaba viendo. Pero otra cosa Perdón, importante... algo vio, Sí. que algo vio ese niño, Sí, estamos hablando de la serie, la serie, ¿no? la Sí. serie. que en un momento de ira Ujú. y de arranque pudo agarrar un cuchillo y apuñalar a una compañera, ¿no? Exacto. Sí fue caso, ¿verdad? De la Ujú. vida, De la vida Sí. real. Sí, fue caso de la vida real. Pero bueno, entonces puerta abierta, supervisión, no es mi recámara, o sea, no es la recámara del niño, es la recámara de la familia o de los padres, y tú estás en entrenamiento y en supervisión, y no, tampoco crean que, o sea, por ejemplo, nosotros como padres fuimos así muy impositivos, o groseros, y Lo que iba a golpeadores, decir. abre Sí. la puerta, ya. No, nunca, hay nunca maneras, fue hay así. formas. Ajá, siempre la manera fue muy, ¿verdad? Muy Muy tranquila, educada, muy con educada. respeto, ¿no? O sea, nunca los avergonzamos en frente de sus Tampoco, compañeros, Nunca. nunca los avergonzamos ni impusimos nuestra autoridad delante de otras personas, porque eso denigra al joven y eso lo hace Pues lo rebelde deja al mal. joven. Hay momentos, cuando ellos están solos contigo, ahí es donde se corrige, ¿no? Volviendo a la capacitación, yo veo que cuando voy al banco te das cuenta en el banco o en el súper que hay una persona que está en capacitación, Ujú. porque hay alguien atrás de él, Exacto. ¿no? Sí. Diciéndole. Y tú dices, hijo, y siempre nos tocan, ¿no? Los que están en Ujú. capacitación. Uy. Bueno. Entonces, hay una persona que le está diciendo, no, esto, no, Exacto, aquí atrás, sí. le está diciendo que... Entonces, es muy importante que no avergüence a su hijo, que su hijo no se sienta avergonzado delante de sus amigos. Hay tiempos, hay maneras, hay formas de poder corregir, de poder decirles, oye, esto no está bien, cuando estén aparte, cuando estén solos, para que cuando estén amigos, pues ya no tenga usted que tomar ese tipo de acciones. Sí, porque se van estableciendo reglas, ¿no? Y ellos ya saben que se tienen que respetar esas Claro, reglas, Esas ¿no? por reglas. supuesto. Ujú. Y a veces, por ejemplo, en mi caso, la que tenía más esta costumbre es Cami, no por ver algo malo, no lo sé, pero la idea es que ella se aísla, ¿no? O tendía a aislarse. Entonces, con mucho respeto y mucho cariño, nena, no, la puerta va a estar abierta. ¿Pero por qué? Porque sí, porque yo no sé si estás en peligro, o sea, Claro, no tiene sí, por qué claro. estar. Entonces, no, nunca fue invasivo ni impositivo, a menos que ya tuviera uno que ponerse firme, pero tratando de que entendiera también que la dinámica en esta casa es así. Claro. O sea, aquí las puertas están abiertas, las computadoras están abiertas. Los teléfonos también. Alguna vez nos recomendaron, ¿verdad, Gordis? Dice Que Pablo Quiroga, saludos Pablo. Ah, Pablo. Me la van a espolear. No, ¿Me puedes definir espolear? Defíneme vela. espolear. Sí, que le vas a contar de qué se trata. Ah, ok. no, No vamos a dar más detalles. No te voy a decir el Tú final de la tienes que verla, película, porque- pero... No es No, no película, es cierto. serie. pero Es una está serie. bien. Pero bueno, también alguna vez nos recomendaron, y creo que es muy benéfico para todos los miembros de la familia, no solo para los hijos, que los monitores estén a la vista. Ujú. O sea, por ejemplo, si tú vas a colocar un escritorio dentro de la recámara de tus hijos, Mm, coloca el escritorio de manera que cuando tú abres la puerta, tú puedas Lo mirar primero el que monitor. veas es la pantalla. Sí. Sí, no sé Sí, si me claro, explico. sí. Porque cuando esto está expuesto, incluso para los mayores, nosotros, o sea, esto nos ayuda a pues no tener tanta tentación, ¿no? De estar en páginas que no deberíamos de estar, y mucho más los menores. Entonces, que los monitores de las computadoras estén expuestas. Y si tú entras y el chico cierra la laptop, pues preguntarle, Ujú. ¿por ¿Qué estás la viendo? cerraste? Sí. O sea, porque vuelvo a repetir, están en entrenamiento, están en supervisión, y ábrala, y a ver, vamos a abrirla, vamos a ver qué estás viendo. Entonces, no tener miedo de eso. Recuerdo que una vez estábamos, un pastor y yo, no recuerdo dónde estábamos con nuestro pastor, Ujú. y estábamos tomando algo, nosotros, un café o una bebida. Y llegó mi pastor y me dijo, ¿qué están tomando? Y entonces agarró y me dijo, ¿puedo? Y le dije, sí, claro. Y le di un trago a lo que estábamos tomando.
Estaba supervisando. Sí. ¿Y ya cuántos años tienen? No, y ya éramos unos adultos con hijos, sí, ¿no? sí, claro. Casi con nietos, Jorgito. Exacto. Y yo no se lo tomo mal, o sea, finalmente es una autoridad para mí. Y él puede, ¿no? Mi pastor puede hacer esto. Entonces, nuestros hijos es importante. Sí. Dice Linda que eres el claro ejemplo de la brecha generacional. No lo quería comentar yo. No lo quería comentar yo, Linda. Gracias, Linda. Gracias, Linda. Bro. Yo por eso me quedé callado. Yo vi el comentario y dije, vi el comentario y dije, lo voy a omitir. Voy a pasar por alto la ofensa. Dije yo. Agradecemos muchísimo todos los comentarios que nos están poniendo. Ahorita a ver si en el corte tenemos oportunidad de leer los más que podamos, pero no queremos cortar con lo que tenemos acá. Bueno, número 1, entonces, necesitan supervisión, no privacidad. Ajá. Ah, ok. Ajá. Gracias. Número 2. Número 2, los hijos no se educan igual. Eso es muy importante, muy importante. En esta, otra vez, perdón, Pablo. En esta serie tenían niño y niña. La niña era la mayor, creo, y el niño era el menor. Y de repente cometemos el error, porque escuchamos muchísimo los padres, escuchamos nosotros decir a los padres, es que los educamos igual. Error, ¿ok? Ese es el error. Error. Los hijos no se educan igual, son diferentes, ¿ok? Aunque sean niña, son diferentes. Aunque sean gemelos, son diferentes. Aunque sean niño, son diferentes. ¿Cuánto más si son niña y niño? Nosotros tenemos niño y niña, y definitivamente no los educamos igual. O sea, usted puede, ayer lo hablábamos porque hemos estado pensando en este tema durante la semana, mi esposa y yo. Usted le pregunta a mi hijo, ¿a quién le llovieron más varazos? Pues a Santiago. Uh-huh. Era más contestón, ¿verdad? Más rebelde. Sí. Fíjate que perdón que te interrumpa, sí. Gordis, ayer lo pensábamos. Por ejemplo, una preocupación muy grande que ambos tuvimos o teníamos era que era muy impulsivo. Sí, muy él es muy noble y obediente, pero es muy impulsivo. Entonces, de estas veces de, por ejemplo, estar en la adolescencia y en el mar, no, yo me aviento. Y yo primero, y déjenme a mí, así, y 3 metros del trampolín, o sea, no le daban miedo todas esas cosas. Entonces, y Camila no, o sea, sí, claro, diciendo, ay, no, ni siquiera quiero entrar. Entonces, nosotros entendíamos que deberíamos, entender, o sea, hacerle entender que hay límites, que él debería controlarse a sí mismo. Sí, dominio propio. Dominio propio, ¿no? Gracias, Lalito Monterrubio, por esto. Yo no me di cuenta que se menciona en la serie el nombre de un coach, influencer. Hay que tener tanto cuidado con Dios lo mío. Que escuchan y ven nuestros hijos. Y gracias, Lalito, por el comentario de un coach influencer inglés, Andrew Tate, que el niño de la serie veía. Andrew es conocido por promover ideas machistas, misóginas, violentas, homofóbicas, antivacunas. Él incluso enfrentó cargos por violencia y al tratar a las mujeres, pero se volvió muy popular en los últimos años. Hay que cuidar el contenido que nuestros hijos ven. Gracias, Lalito Monterrubio, por ese comentario. Y por favor, tomarse el tiempo. O sea, por ejemplo, ahorita Lalito nos dice, y yo no había escuchado de ese influencer. No sabía, y los porque padres ya no conocemos nosotros como padres muchas veces eso, ¿no? Pero darnos a la tarea de ver, a ver a quién sigues, exacto, qué está promoviendo esta persona que sigues. Yo una influencer que escuché por ahí no es una persona que yo sigo ni mis hijos, pero de pronto me salió un contenido de ella de: hoy les voy a enseñar, niños, cómo deben de convencer a sus padres para que el novio viaje con ustedes en las vacaciones y la dejen quedar en la misma recámara. Y así, mira, de chamaquitos viendo cómo había, y una manipulación de la niña sobre el padre increíble, impresionante. ¿no? Sí. Entonces, parece muy inocente, parece muy de moda. Entonces, darnos a la tarea de poder investigar, ¿no? Como dice Lalito. Dice Linda Oros, es muy importante e interesante, por lo que les gusta a tus hijos, aunque te den flojera, es mejor ver lo que ven, investigar las ventajas y desventajas de lo que les gusta, sin escandalizarse. Muy importante también. Muy importante. Ayudándoles a analizar y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, los hijos no se educan igual. Los hijos no se educan igual. Hay uno que va a requerir más vara que el otro. Claro. La Biblia dice claramente que la vara es para la necedad del muchacho.
Y yo le decía a mi esposo, bueno, otro punto adelantito que vamos a tratar es la reconciliación generacional. Nuestra generación creo que debe pedir perdón a la generación que está creciendo. Por Nuestra generación. falta de Porque autoridad. nuestra generación es la que está confundida, Sí. porque nuestra generación es la que está enojada con padres estrictos, y nuestra generación es la que dice, le hace más caso a los psicólogos, a los terapeutas, a los psiquiatras que ni hijos tienen, Sí. que a la abuela que tuvo 10 hijos, que a la abuela que tuvo hasta la primaria, pero todos sus hijos tienen una carrera profesional. Pero no nadie la pela. Pero nadie le hace caso a los consejos de esa generación anterior, que no solamente te lo dicen, lo demostraron con hechos. Hay un puntito ahí adelante que vamos a revisar con esto. Pero generaciones anteriores decíamos, por ejemplo, se usaba un término, la oveja negra. Ahora Sí. casi ya no. Amor, No se vaya. Y me quedo viendo a Jorge. ¿Por qué te quedas viendo a Jorgito aquí, amor? La O oveja sea, negra. ¿por qué, mi amor? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Fue muy directo, mi amor. Sin palabras, ¿verdad, George? ¿Qué digo? Nada. ¿Qué digo? Pero sí. Se etiquetaba, a lo mejor hoy ya no, y lo vemos mal, y lo que ustedes quieran. Pero había una claridad que a este hijo o a esta hija Se le va a poner un poquito se más le de... tuvo que poner más límites, ¿no? Claro, Por parte por de la supuesto. familia y del padre y de la madre. Y había una identidad de, a ver, tú necesitas las riendas más Y hay firmes. otro que obedece más rápido. Sí. Entonces no se necesita ponerle tantos límites. Sí, que entiende. Entonces no se educan igual. Y en las No. generaciones pasadas así lo hacían, así educaban. Había uno al que había que ponerle más límites y había otro al que no se le ocupaba tanto. Hay un libro también al respecto que dice que tenemos un hijo que nos da descanso y otro hijo que hay que, casi siempre, ¿no? Dice, nos hace crecer como padres. Dice la idea, el hijo sabio, hay un hijo sabio. Hay un hijo sabio. ¿Ok? Y luego dice, el hijo rebelde, hay uno que cuesta un poquito cuesta un más de poquito más trabajo. Hay que meterle a este y aguantar con el otro. O sea, ¿me explico? Pero fíjese qué curioso. Y esto es algo con los padres. Al hijo sabio y al hijo que obedece, se le carga la mano. Y el hijo que es rebelde, no lo tocan. O sea, es como, ay, es que tu hermano, que tantos dolores de cabeza me ha dado, pero no lo tocan. Y bueno, es un problema. Y lo ¿verdad? consecuentan. Lo y consienten. Ahora sí, en estas Lo generaciones, consienten, en las generaciones Jorgito, pasadas no. amigos. O sea, en las generaciones pasadas sí o no. Sí, no, se va de la casa. no, sí. Era duro la reprimendas. No había. Y estas generaciones, nosotros, no, dale el cuarto de arriba, Sí. dale el coche para que se componga, Ujú. porque ya entonces está haciéndonos el favor de hoy venir a visitarnos y hoy vino de buenas. Y le dan... No le digas nada a tu hermano, ya sabes cómo es. Ya sabes que es violento. No le digas nada. Tengamos hoy la fiesta en paz. Entonces, para que la cosa no se salga de control, ahí tienen refrenando al que está ahí, Ujú. al que te ayuda, al que da el gasto, al que está en la casa, al que está casado, ¿verdad? Y algo que mi esposa dice, y lo decimos con todo respeto, de repente, en verdad, están escuchando psicólogos que ni hijos tienen. El que escribió el libro, que ni hijos tiene, ¿ok? ¿Y qué te puede decir? No estoy minimizando a estas personas que a lo mejor han estudiado, pero por más estudio que tengan y por más carrera que tengan y diplomados y doctorados que tengan, no menosprecio el estudio que tienen, pero cuando tienes un hijo, como dice mi pastora, no es lo mismo verla venir que hablar con él, ¿verdad? Entonces, las cosas cambian. también nosotros como padres es importante esto. Y hablando de esta brecha generacional, también nosotros a veces nos hemos cerrado a la generación anterior cuando tienen mucha sabiduría. Sí. Entonces nosotros tener la humildad de decir, ¿cómo le hiciste? O sea, si tú ves una familia funcionando como Dios manda, oiga, ¿cómo le hizo? A mí Claro. me gusta hacer mucho esas preguntas, Claro. muchísimo. ¿Y qué hacía? ¿Y cómo resolvió tal o cual circunstancia? Porque la Biblia dice que pues la gente, o sea, hay que tener respeto ante las canas. O sea, la gente que ya vivió tiene una experiencia y si sus Claro. frutos son buenos, pregúntales. No Sí. necesitan escribir un libro, pregúntales. ¿Cómo le hizo con su hijo? ¿Cómo le hizo con el esposo? ¿Cómo lleva 50 años de casado? Claro. Y esos consejos son valiosísimos. Desde luego. Más Te van a que- hablar más desde que- la más que un experiencia, libro, ¿no? ¿no? Te van a hablar nada más desde lo que aprendieron en un libro, ¿ok? Ujú. O en algún lugar. Entonces, ahora, si tiene usted 3 hijos, pues más chamba, ¿no? Ujú. O sea, no se educan a los 3 igual. Todos se educan Así es. diferente. ¿Cómo le hacían nuestros padres, no?
Sí, claro. Que tenían 8 hijos. 8 hijos. Yo les comentaba, ¿no? Mi abuela tuvo 11 hijos. ¿Cómo le hacían? Sí. Y con carrera, seguro. Uh-huh. Sí, ¿no? sí, y lo sí. sacaron adelante. Sí, y bueno, todos, bien o mal, fueron hombres de bien, ¿no? Claro. Vamos a... No, nos dijeron que no, nos dijeron ¿no? que nos dieron siguiéramos, chance. Virgilio, nos dieron chance, que hoy no va a haber corte para Ok. tomar este Mira, espacio una más. pregunta muy rápida, una pregunta a un adolescente de 21 años, ¿cada cuándo se le revisa el celular? Gracias. Y sí, la adolescencia, bueno, es la 18, 19 es juventud, ¿cómo le llaman? Un joven menor o un joven, pero dentro de la adolescencia, ahorita vamos a hablar, si nos da tiempo al final, los rasgos, ¿por qué hasta el 21? ¿Por qué hasta 21 años? Ajá. Entonces vamos a pensar que entran en el rango de la adolescencia y, por ejemplo, a los 21, si lo ves actuando raro, o sea, si tú tomas su celular así por X, y si la persona reacciona mal, el hijo, El hijo, el esposo, mi hijo, quien sea. entonces ahí hay una alerta. Si tú tomas el celular así de tu hija y la hija no reacciona nada, pues a lo mejor no hay nada, no pasa nada. Hay gente que se pone mal. Sí. Entonces, sí, muy pues, mal. dices, pues, ¿qué estás ocultando? No ¿Qué deberías pasó? de reaccionar así. Uh-huh. Entonces, no es que sea periódico, pero solamente estar al pendiente, ¿no? Por si Sí. alguna reacción es fuera de lo normal. Otro punto es saber todo sobre ellos. Ahora, insistir. Yo agradezco mucho, por ejemplo, a mi esposa, porque los hombres somos más, ¿cómo te fue? Bien. Ah, qué bueno. Uh-huh. Fin del asunto, ¿no? Sí. Gran charla. Pero los jóvenes no son así. A los jóvenes, y ahora hay hijos que sí, por ejemplo, hay hijos que hablan y tú les picas tantito y te avientan toda la Sí, sopa. te dicen todo. Bueno, pero hay otros que no. Hay otros que, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y tú estás bien? Ajá. Y con tirabuzón. Entonces yo me he dado cuenta, por ejemplo, de mi esposa, que hay momentos donde ella insiste. Uh-huh. Insiste. Eso cuesta mucho trabajo, ¿ok? Pero finalmente te dicen las cosas cuando Sí, estás inclusive hay una serie de preguntas que puedes hacer para sacarlos de esa situación, que te contesten con un sí y con un no, ¿no? Uh-huh. Preguntar, por ejemplo, ¿qué es lo más divertido que hiciste el día de hoy, no? O ¿qué es lo que más te llamó la atención? O Nada. ¿con quién conviviste el día de hoy, no? O sea, Uh-huh. para que no te contesten nada más el sí o el no. Anoten ese punto que George acaba de mencionar, súper importante. ¿Cómo planteamos las preguntas? Claro. Si la respuesta va a ser un sí o un no, pues Exacto. no va a haber conversación. No va a haber profunda. conversación. Si tu pregunta da Exacto. apertura a una respuesta más amplia, Ujú. se va a iniciar una conversación. Eso es súper importante aquí. No lo pusimos en la lista, pero agréguenlo. Es que hay una parte de la serie donde yo me sentí muy identificada. Digo, no es que sea al 100%. La mamá le pregunta a la hija, platícame de Sam, o no sé, Ujú. X como su novio o pretendiente o quién sabe qué era. ¿no? Sí. Pero se ve que era con alguien con que la niña estaba saliendo, ¿no? Y entonces la respuesta de la niña es, no te quiero decir. Ah, sí. Y la mamá, bueno, gracias. Y se sale. Se sale. Así. de cámara. Yo hasta me daban ganas de decirle Sí, cómo. claro. Fíjate que Linda Oros dice justamente algo, Linda, que yo me di cuenta. Dice Linda, le pasó al detective, pero perdón que sigamos hablando de la serie. Dijo eso también. Véanla, le pasó al detective, no tenía ni idea de lo que le pasaba a su hijo. Por su propio hijo. Al mismo detective que estaba ahí en la escuela, ni idea tenía de lo que le estaba pasando a su hijo. Y yo le decía a mi esposa algo, que hasta los detectives, hasta la policía, con miedo con los jóvenes, pues si quieres, te quieres quedar. Si no estás contento, no estás, pues si quieres, vete. Así como un temor, un terror, hasta de la misma policía, Ujú. de, no, pues si quiere estar aquí el joven que está, y si no quiere estar, se paraba el joven y se iba, y los policías, bueno, pues ya se fue. Híjole, yo decía, Dios mío, qué falta de autoridad, y estamos hablando de la autoridad. Yo no estoy diciendo que los golpearan ni que hicieran brutalidades con ellos, pero una actitud un poco más firme, desde mi opinión, ¿no? Usted me puede dar la suya, de los que vieron la serie. Pero sí, el policía no tenía ni la menor idea de lo que le estaba pasando a su hijo.
la diferencia, como bien mencionaba George, de la psicóloga. No estamos diciendo tampoco que con golpes o como México, ¿no? Te cago, de guacanazo y así ahora vas a sacar la verdad. Y sí, no, ni crueldad, ni agresividad. Pero hay una confusión que nuestra generación está transmitiendo a la generación siguiente de no tener clara la autoridad, ¿no? Ni las consecuencias ni nada. Entonces, pienso que de entrada la postura de la autoridad debería ser de una postura de autoridad. O sea, claro. Aquí la autoridad soy yo, ¿no? Claro. Y a lo mejor el niño tiene derecho o no a contestar, pero pudo haber usado un argumento, tienes derecho a contestar y tienes derecho a no contestar. Pero si no contestas, estás en un delito, las consecuencias son estas, te van a ir. Claro. O sea, hablar un panorama de a ver, yo tengo el sartén por el mango y esto es lo que te va a pasar para hacer reaccionar al adolescente, al joven. Sí, porque inclusive actualmente esa situación de la falta de respeto hacia la autoridad en los salones, en los salones. No, es que la maestra no te puede decir esto, o no te debe decir. Y fíjate, los padres estamos mismos afrentando la autoridad de los maestros. Exacto, entonces la generación está confundida porque no sabe ni qué es la autoridad, ni qué es el respeto, ni qué es el límite, ni las consecuencias de. Exacto. O sea, las consecuencias de son estas. Las consecuencias de no respetar los límites es que un día te meten en una cárcel porque ahí te van a poner límites físicos. Ayer lo dije en la prédica del miércoles. Límites. Nos pregunta Remedios Martínez, por favor, una pregunta. ¿Qué edad es la correcta para tener novio en la adolescencia? Bueno, en la adolescencia no hay noviazgo, perdón, así te lo digo. Nosotros consideramos que después de los 18 años, en la iglesia, por ejemplo, yo les pongo que después de los 18 años ellos pueden decidir. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso si nos da el tiempo, pero antes no, porque es muy peligroso. Porque justamente estamos hablando que no tienen la capacidad de decidir correctamente. Entonces, aunque suene fuerte, pues sí, nosotros decidimos por ellos en esta etapa desde ser niños. Hay una etapa donde vas decidiendo tú cada vez menos y ellos cada vez más. Ahorita lo vamos a ver. Pero esa es mi opinión respecto a las nubes. Hay una tablita, a ver si nos da tiempo, es para el final del programa y habla sobre las decisiones. Solo un paréntesis con la adolescencia, y esta era la reunión que yo quería tener con los padres que tienen hijos en la adolescencia. Nuestra postura y nuestro consejo es que no tengan novio. Pero miren, a ver, por favor, escúchenme. Todo niño 9, 10, 11, 12 años va a entrar en la etapa de me gusta, le gusto. Es más, si el adolescente de 12 años, 13 años, no hay alguien que no le guste, está raro. Eso no está bien. Es anormal y puede manifestarse un problema mayor después. A esta etapa se le conoce como la etapa del enamoramiento, pero básicamente se enamoran y se desenamoran en 5 segundos. Sí, exacto. O sea, todos creo que pasamos por ahí y tenemos hijos que están en esta circunstancia. Entonces, padres, por favor, no se me alarmen de que le gusta fulano y le gusta sutano y no le gusta mengano. Y ese es un punto muy ¿a qué vas a la iglesia? Si no vas a hacer a ver quién te gusta, quién me gusta. Sí, en parte sí. En parte sí, porque es una etapa que van a vivir o con la secundaria o con chicos mundanos o con sus vecinos de la calle o con la iglesia. Y yo en esta etapa a veces digo, pues que sea en la iglesia, porque en la iglesia conocemos a los otros padres, conocemos al niño, podremos involucrarnos si las cosas salen de control. Invítelo a comer. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Nosotros lo acabamos de vivir con nuestros hijos, pero lo hemos aconsejado generaciones anteriores. Sí. La iglesia lleva pues más de, 25 años. Entonces, nuestro consejo concreto es, ¿quién te gusta? Tú puedes tener a alguien a quien te guste y tú puedes gustarle a alguien. Sin problema. Eso no está mal. Sin problema. No está mal. No, pues que el 14 de febrero le voy a llevar un peluche, un chocolate. Llévaselo. No, pues que quiere venir a mi cumpleaños. Tráelo. Tráelo. Le voy a comprar una paleta saliendo de un iPhone 16. No. Cómpraselo. Ajá. O sea, me gusta, te gusto. No es problema. Término novio, no, porque entonces eso implica derechos ya eso es otro, a los cuales los padres nos debemos oponer.
Entonces puedes escribirte una cartita, puedes decir me gusta, te gusto, podrían platicar por teléfono, Claro. tener una conversación en el WhatsApp supervisada, por supuesto, nada de fotos que no son correctas y todo esto. Pero no tomarse la mano, no besos, no abrazos, no la prohibición de no le hables a fulano y no le hables a sutano, eso no, porque eso ya es un novio y es lo que no está bien, que tengan un novio o una novia. Entonces tratemos de que los hijos cristianos pasen esa etapa de la adolescencia lo más normal posible, porque los adolescentes de padres cristianos se sienten tan frustrados y tan reprimidos y tan mal entendidos, y claro, cuando tienen 18 quieren salir huyendo de la iglesia y no regresar nunca más, porque la iglesia representa toda reprensión. Entonces, hay que tener ahí esa apertura y esa flexibilidad marcando muy claramente la cancha. Y bueno, finalmente van a pasar de ahí, ya después eso ya se les va a olvidar. Ya. Pasando claro. 18, ya 17. Cristian Guzmán plantea una situación aquí que perdón, voy viendo los comentarios que van llegando. Dice, ¿cómo manejar la situación en que mis hijos creen en Dios, pero su mamá tiene otra creencia, como la adoración a la muerte? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, pues sí, hay una lucha siempre de la luz con las tinieblas, pero Cristo es luz. O sea, pueden tener la otra influencia, porque pues es su mamá y la van a tener, pero tienen la tuya, ¿ok? Tienen la tuya. Entonces, pues tú, como padre que estás en Cristo, mantener tus principios, mostrarles a ellos lo importante que es Dios en sus vidas, y no permitir que ganen, ahora sí que ganen las tinieblas, ¿no? Sino que gane la luz. Entonces, qué bueno que uno de los dos, en tu caso, pues estás en Cristo y estás firme. Entonces, siempre que tengas la oportunidad, aunque vivan con su madre, los días que te toque estar con ellos, orar con ellos, mostrarles el poder de Dios, instruirles en la palabra. Digo, a lo mejor tienes un día para hacerlo, ¿no? Y dices, estoy en desventaja con los otros 6 días o 7 días que están con su madre, en este caso. Bueno, pero es un día. Entonces tienes una oportunidad a la semana de poder instruirlos, de poder orar, de poder leer y de pasar tiempo con ellos. Sí, y tu influencia, sé influencia lo más que puedas y con lo poquito que tú hagas, Dios puede hacer. Y testimonio y congruencia. Bueno, volviendo al punto de indagar un poquito más cuando los hijos, insistir, nada más muy rápido a mí lo que me pasó es que mi hija es un poquito más en ese sentido. Entonces creo que los padres sí tenemos derecho a, por ejemplo, si el hijo te dice, no te quiero platicar sobre eso, a lo mejor sí tenemos derecho de decir de manera amable y correcta, de decir, hijo, me preocupa tu respuesta, no me gustó cómo me contestaste. Entonces, pues intenta, o sea, platícame, no voy a reaccionar mal, y sí es muy importante en esa etapa no reaccionar mal. Y la otra es que, bueno, yo a lo personal lo que hacía es ir ahí o sea, meterme en la recámara de mi hija y hasta el día de hoy, no, pues qué bien, mal, no, hasta el día de lo hoy. que tú dijiste, George. Sí. O sea, tuve que aprender que tenía que hacer, preguntas Plantearlas, abiertas. ¿no? De otra manera. Mi planteamiento de preguntas tenía que cambiar. Sí. Pero es mucho tiempo, porque con los niños que son más cerrados y más reservados, o sea, yo les digo en mi experiencia, después de una hora el color y el pelo y pura cosa así muy superficial, como que después de una hora, ahí ya me empezaba a platicar realmente lo importante. Por eso digo, tengamos paciencia a insistir, no digamos, no quiso. Pues tú eres el adulto, no es él. Entonces sí necesitas saber qué está pasando, con quién se está relacionando, cómo está viviendo la situación y no dejar a los hijos solos tanto tiempo. No es que quiere estar solo. No. Esa soledad nunca es buena. Y algo que yo he visto en muchos padres hoy en día es que en el afán de querer empatizar con sus hijos, se ponen en la actitud de ser amigos de sus hijos. No, podemos ser amistosos con nuestros hijos. Es diferente ser amistoso a ser amigo de ellos. Son cosas completamente diferentes. Yo voy mucho con la idea de ser amistoso con nuestros hijos. Yo bromeo mucho con mis hijos. Yo siempre estoy haciendo bromas con ellos. Aquí está mi esposa. Me hago el chistoso, nos reímos, se ríen de mis malos chistes. Con mi hijo me río. Soy amistoso con él, soy abierto con él, con mi hija también. Pero no soy su amigo. Ok, soy su padre.
Entonces, ahí creo que muchos padres se pueden llegar a confundir. ¿Puedo ser amigo de mis hijos? No, sería la respuesta inmediata, ¿ok? Puedes ser amistoso con tus hijos, ser abierto con tus hijos, pero aquí hay una cuestión de autoridad. Usted tiene que saber, cuando el papá me dice si puede ser amigo de sus hijos, yo entiendo que el papá no entiende quién es él, ¿ok? No sabe cuál es su lugar, no sabe cuál es su posición. Es lo mismo que un pastor. Yo puedo ser amistoso con la gente, con mis discípulos, pero hay una línea de autoridad, ¿no? En los discípulos, el pastor. Entonces, muchas veces tus hijos van a querer brincar o llevar a otro nivel esta cuestión con sus padres. Yo veo hijos incluso que a sus papás les hablan por su nombre. ¿Qué onda, Ray? Sí. ¿Qué onda, Jorge? Exacto, sí, ¿Te imaginas, por ejemplo, Jorgito, que Ginita te diga, hola, Jorge? Sí, no. O sea, tú dices, a ver, espérame, como Exacto. que hay algo aquí que no va bien. Ni con mi hijo, ¿no? Ni con mi hijo. ¿Tu hijo por te dice ejemplo, papá? Sí, claro, ¿no? ¿No? Exacto. Y yo me acuerdo muy bien que en alguna ocasión en su adolescencia también me dijo, pues es que somos amigos, ¿no? No, Ajá. soy tu papá. Claro. O sea, Exactamente. y es que es muy delgada esa línea que se Muy puede romper delgada. cuando él te considera como su amigo. Así Hay es. algo Porque ahí, ¿no? ya brinca otra situación en exacto. donde se pierde el respeto y se pueden perder muchísimas cosas, ¿no? ¿Puede no estar? Ajá, sí, adelante. Y vuelvo a decir, confundimos a los hijos. O sea, Exacto. cuando ellos te preguntan, ¿puedo decirte por tu nombre? No lo tienen claro. Ujú. Necesitan aclaración. Exacto. Si tú les dices, sí puedes decirme por mi nombre, estás confundiéndolo, porque Ujú. no está entendiendo entonces qué son. Sí. Entonces, por favor, los padres no permitan de ninguna manera que los hijos les llamen por su nombre. Claro. Es una confusión de autoridad, de Ujú. respeto, de posición. Ahora, hay una etapa para hacer amistad, ya vimos en un programa anterior, hay una etapa de entrenamiento, y cuando los hijos se casan, tienen sus propios hijos, son adultos, son maduros, decidieron bien, puede ser Bueno, diferente. establecer una amistad ya en otro sentido, y te Ujú. puede seguir diciendo papá, pero que el hijo sea su amigo a los 15 años, 18 años, 13 años. El niño no. está confundido. Y O sea, el papá también. El niño tiene que acostumbrarse a decir mamá, Ujú. papá, abuelo, abuela, o sea, es una línea de respeto, es una línea de autoridad para que ellos no estén confundidos. Iván Flores dice, creo que, bueno, Linda pone un comentario también, que hay que hablar de los temas que a ellos les interesan. Sí, eso es importante, porque de repente hablamos de nuestros temas como padres, a los cuales a nuestros hijos no les importan, interesa. ¿ok? No les interesan. Pero sí hay temas que a ellos les interesan, entonces busque usted involucrarse, meterse con ellos en los temas que a ellos les interesan, ¿no? De su escuela, de sus amigos, de quién le gusta, a lo mejor parecieran temas que son irrelevantes o que no nos interesan a nosotros, pero no nos interesa el tema, pero nos interesa a mi hijo. Entonces, nos interesa a ellos. Entonces, ahí es como bajarse a ese nivel. Esa es la parte que yo le digo de ser amistoso, ¿no? De ponerse en el nivel de ellos y de involucrarse en los temas que para ellos son importantes para ganarse la confianza y entonces después llevarlos a ellos a una madurez y a un tema que puede ser más relevante para nosotros. O inclusive en algunas actividades, ¿no? También. Sí, actividades que a ellos les gusten. Exacto. Y si fuera un tema que es escandaloso, que no es correcto, que fuera antibíblico, en lugar de ser reactivos, llevarlos al análisis. Claro. Solo, a ver, tú analiza. A ver, tú analiza eso que estás cantando. Ujú. ¿Está bien? Pues ya. O sea, llévelo a la reflexión para que no sea lo que tú impones, sino lo que ellos van a analizar, exacto. ¿no? Entonces, dice Idea algo de una junta de boletas, no entiendo muy bien la idea, pero ella dice ese trabajo está mal y dice que los niños le responden, yo no lo voy a repetir, aunque sea póngame 6 o lo que usted quiera, pero no lo repetiré. Y antes eso no se daba en las escuelas, nos ponía nervioso la firma de boletas. Sí, esta falta de autoridad por parte de los padres, de los maestros, de todo esto, no sé, yo creo que los maestros hacen una labor muy complicada, no me atrevo a juzgar su posición, pero sí creo que hay formas. Vuelvo a insistir por ejemplo, en la postura que mantuvo la psicóloga en la entrevista. Muy O sea, no fue impositiva, no fue agresiva, no insultó al niño, ecuánime. No, o sea, nunca perdió la cordura. Claramente todos percibimos la autoridad que la mujer tenía, ¿no? Uh-huh. El dominio de la circunstancia. Aquí yo soy el adulto, aquí yo hago las preguntas, aquí yo tengo. Entonces. Y al final se rompe, pero ella sola.
Sí, Ujú. ella sola, Sí, no sí, No, puedes o sea, al quebrar. final Sí, claro. se pone a No te llorar ella puedes cuando el niño ya quebrar. no estaba. Entonces, maestros, padres, somos la autoridad. Creo que esa es la confusión que nosotros tenemos, que no sabemos quiénes somos. Y yo creo que también como padres no quitémosle esa autoridad a los maestros No, tampoco. definitivo, No, definitivo. No hable mal de los menospreciemos. maestros, por Desde favor, niños. no hable mal de los maestros, no hable mal de la directora, no permita. Los primeros que salen criticando la escuela, a la directora y al padre son los padres. Ujú. Entonces, imagínense la confusión Eso- terrible. en los Eso va a ser un hijos. boomerang, papá. Sí, se te Si va tú a hablas regresar. mal de los maestros, de los pastores, De tu esposo, hermana. de tu Ujú. esposo, de la autoridad, es un boomerang, y escúchame bien, se te va a revertir eso mismo en contra tuya, porque cuando tú quieres entonces ser autoridad, todo lo que tu hijo tú le has instruido en contra de la autoridad, lo va a poner en contra tuya, y simplemente no vas a poder establecer límites, ni orden, ni autoridad, ni ser autoridad con ellos, porque tú mismo estás nulificando la autoridad. Y créame, lo hemos visto eso nosotros en otras personas. Es muy difícil porque uno pues dice, pues, no le hables mal del maestro, del pastor, del líder, ¿verdad? Pero los padres muchas veces tomamos esta actitud incorrecta. Yo ahí lo que veo es que hay un espíritu rebelde en el papá. Entonces, Que se está transmitiendo que se al está hijo. transmitiendo obviamente pues al niño o a la niña, ¿no? Muy rápido quiero comentar esto de la reconciliación de las generaciones, que lo comenté hace un momentito, pero hay una escena también en la serie donde el padre se sienta en la orilla de la cama y dice, es que mi papá me golpeó tanto, que yo tomé la decisión de no hacerlo así con mis hijos. Ahí está el punto. Esto lo he escuchado mucho también, y Ahí está el también punto. lo quiero comentar también desde mi propia experiencia, porque en su momento tal vez yo tuve este mismo pensamiento, y les digo, como fuimos una generación donde ya podías leer más, ya había más información, como que había más alternativas de educación, o no sé, nos llenábamos de todas estas ideas y conceptos, ¿no? Ujú. Pero primera, cuando yo fui una persona que dije, no voy a pegarle a mis hijos, o sea, yo así, ¿no? Por esto que digo que creo que es generacional. Y yo escuché al Señor que me dijo, tu mamá no lo hizo mal, no lo hicieron tan mal tus padres, Ujú. porque eres trabajadora, responsable. Y entonces dije, Estás casada con un buen hombre. un buen hombre. Bueno, aunque suene así, pero si tú eres una persona responsable, trabajadora, honesta, entonces hazlo igual que tus padres. Entonces sus padres no lo hicieron mal. Sí, exacto. ¿Por qué, sí. ¿por qué la actitud de estar enojado con tus padres, con tu generación anterior, cuando tú eres una buena persona y eres el resultado Es aquí lo primero que hay que hacer es sanar el corazón Ujú. del padre? O sea, del Sí. padre. del padre. También escuché alguna vez una entrevista del actor Will Smith, y él Otro. creció dice que muy disciplinado el padre, o sea, los padres, pero muy apegados, muy entregados, muy cristianos, muy creyentes, ¿no? Y bueno, él fue un chico muy brillante desde muy joven, con programas o sea, un actor muy bueno, ¿no? Ujú. Y él dijo públicamente, yo a mis hijos no les voy a poner nunca una mano encima, ¿no? Y ahí está la consecuencia. Y ahí está la consecuencia. Entonces, si tus padres lo hicieron mal o bien, pero te resultó, entonces replícalo, Exacto. porque pues tú eres el producto de lo que ellos hicieron, malo o bueno, ¿no? Habría cosas que quitar y que analizar. Entonces este padre, enojado con su papá, ¿verdad? Ujú. Con su generación anterior, Sí. diciendo yo lo voy a hacer diferente, y pues tiene un hijo en la cárcel. Entonces, Un hijo en la cárcel a los 14 años. a los 14 años. Entonces, primero, reconcíliate con tus padres, tu padre, y deja de juzgarlos y Ujú. perdónalos. Reconoce el buen trabajo que hicieron. Y segundo, apégate a lo que las escrituras dicen. No vas a educar como tú quieres, es como la escritura dice. Porque más allá de que nuestros padres eran ignorantes de lo que la escritura decía, creo que tenían más sentido común. Sí. Y bueno, los golpes que tú no le des se los va a dar la vida. Entonces, o se los das tú o se los da la vida. No estoy hablando de una violencia desmedida. Estoy hablando de que la consecuencia en la mente y en la memoria del niño es, cuando yo desobedezco o algo mal, hay algo que me produce dolor. Ujú. Entonces, esa es la regla de la Biblia. Entonces, una reconciliación de una generación hacia otra
para que tú no juzgues a tu generación anterior Así es. y tú puedas ejercer lo que la palabra de Dios dice y tus hijos pues crezcan bien, ¿no? Cuando este hombre estamos hablando de la serie Adolescentes que está en Netflix, porque nos siguen preguntando de qué Adolescencia. Adolescencia se llama. Perdón, de qué serie estamos hablando. Ujú. Ok, para que lo tenga ahí claro. Y este hombre cuando dice en qué nos equivocamos, finalmente este hombre no logra entender, y eso es frustrante. No logra entender, nunca entendió cuál fue el problema. Nosotros, claro, lo entendemos, pero nunca logró entender y yo veía cómo este hombre lloraba en la cama de su hijo, en la habitación de su hijo. Y yo digo, híjole, qué fuerte saber que tu hijo tan joven está marcando su vida completamente, Entonces, este hombre llora, ¿no? Amargamente en la cama de su hijo, sin saber qué fue lo que él hizo mal. Y yo me doy cuenta cómo tantos padres no logran ver, no logran darse cuenta el resentimiento que ellos tienen con su generación anterior, con sus padres. Platicando con una mujer, el Señor me decía, pregúntale si perdonó a su mamá. Y yo le dije, ¿ya perdonó a su mamá? Inmediatamente ella me contestó, no lo he hecho. Sabiendo que lo tiene que hacer, ¿verdad? Y que está en el camino. Pero reconcíliese usted también con su generación anterior, con su padre, con su madre. Yo sé que a lo mejor no lo hicieron de la mejor manera, yo sé que a lo mejor fueron violentos en esta forma de educar, pero algo funcionó, algo hicieron bien, ¿no? O a lo mejor puede, hay cosas que funcionan, otras que no, Sí. pero no al extremo de entonces ya no voy a tocar a mis hijos. Ay, lo voy a mencionar muy rápido, no voy a Adelante. entrar en ese tema, pero perdónenme que lo diga así, la masturbación es incorrecta. Entonces, nada de que, y el niño y la puerta cerrada y 1000 horas bañándose, nada. O sea, y eso también. Híjole, creo que eso es tema de otro. 1000 horas bañándose el niño. No. O sea, a ver, hijo, en 10 minutos, 15 minutos, tú estás bañado. O sea, no puedes estar ahí en el baño metido hay mucha tanto confusión tiempo. de los padres y de los maestros, que ahora los maestros dicen que debe de ser así. Vamos a terminar con esta tablita. Ya no entramos a la escritura en Lucas 12, el ejemplo de la adolescencia de Jesús. Esa tabla está muy buena, dala si quieres para terminar. La estoy mandando a Yasser, a ver si la puede mandar a imagen. Tablita muy rápida para que la anoten. ¿Cómo se mide la madurez de nuestros hijos? ¿Todavía decidimos por ellos? ¿En qué momento podemos dejar de decidir por ellos? Dejamos de decidir cuando muestren madurez. Así. ¿Cómo se mide la madurez? Por las decisiones que el hijo va tomando. A los 12 años los padres deciden al 100%. Ejemplo, Jesús, Lucas 2:41, ahí léalo. A los 14 años el papá decide el 70% y el hijo 30%. A los 16 años, el papá decide 50% y el hijo ya tiene un 50% de confianza para decidir. El hijo a los 18 años decide el papá. A los 18 años, el papá solo el 30%. Ya se mete muy poquito, pero el hijo solo el 70%. No estamos al 100%. Y a los 21 años, el papá 0% y el hijo 100% decide. Las decisiones que los hijos van tomando nos van hablando de la madurez. Hay una excepción. Si el hijo tiene 40 años y sigue viviendo contigo, tú decides. Te vas a seguir metiendo. Aunque el hijo tenga 40 años y viva con su esposa y con sus hijos en tu casa, los papás deciden. Porque evidentemente pues no ha tomado buenas decisiones. A lo mejor el siguiente jueves ahondamos un poquito más. Se nos fue el tiempo, esperemos haber sido de bendición y de utilidad para sus vidas. Les mandamos un abrazo. Perdónenos a los que no pudimos ver todos los comentarios, pero eran muchos. Gracias, en verdad, puede reenviar este programa a quien lo necesite. Si Dios quiere, estaremos mañana aquí en punto de las 10 de la mañana, mi George. Esto fue La Fe que se oye en la casa del pueblo de Dios. Ondas de Vida 1440 AM. Nos escuchamos en la próxima emisión.